Pero ahora queremos hablar con Facundo Ventura. Le sonará mucho el apellido. Facundo es periodista, ya tiene una carrera propia, es el hijo de nuestro compañero, el gran Luis Ventura. Pero en este caso lo convocamos a Facundo no para que hable de su expertise, de su trabajo periodístico, sino para que nos hable de sus dos experiencias con el monóxido de carbono, porque Facundo estuvo al borde de perder la vida por inhalar monóxido de carbono en dos oportunidades diferentes. Ahora nos va a contar su experiencia, su terrible experiencia, porque uno trata de ponerse en la situación. ¿Cómo ataca a este asesino silencioso? ¿Qué es lo que ocurre primero? ¿Cómo uno podría darse cuenta de lo que está pasando? Bueno, justamente queremos que Facundo nos cuente lo que vivió y a lo que por suerte sobrevivió. Facundo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Todo bien? Gracias de verdad por... Bueno, a ver, contanos estas dos experiencias. ¿Cuándo fueron? Bien el año no lo recuerdo, hará más de 10 años fácil. Eh, la primera vez fue mucho más complicada que la segunda, porque estuve a 20 minutos de morirme. Justo se dio que yo en ese entonces salía con una chica que vivía en Uruguay y que venía una vez al mes a quedarse a mi casa. Y yo ya venía padeciendo episodios de desmayos, de, de vómitos, de mareos, de que se me aflojaba el cuerpo. Y me iba a hacer los estudios a las distintas clínicas y no me detectaban nada. De hecho, me acuerdo que me daban... los cuidados que me recomendaban eran dietas, eran que me pusiera un elástico para acomodar la postura, porque el monóxido de carbono, con los estudios normales que por lo general te mandan a hacer, no se detecta, porque te tienen que sacar sangre de la arteria Claro. para descubrir que es por monóxido. Qué No interesante lo que contás. O sea, vos tenías una microfuga en tu casa que ya te estaba dando secuelas, que ya te estaba intoxicando, que no llegaba a desvanecerte, pero ya esto generaba consecuencias en tu cuerpo. Sí, unos dolores de cabeza terribles, al punto de que hacían que se me aflojara todo el cuerpo, que perdiera la estabilidad, mucho vómito. Y bueno, yo, como conté recién, me iba haciendo los estudios y no me detectaban nada. Yo cumplía a rajatabla con todo lo que me marcaban los médicos, con el elástico para corregir la postura, con las dietas. Y seguía igual, seguía igual, seguía igual. Hasta que, bueno, vino esta chica que, como conté recién, venía una vez al mes. Y en un momento se desmayó en la pieza. Y ahí dijimos, bueno, acá hay algo que está afectando el ambiente. La llevamos al médico también, ninguno de los estudios que se hizo le pudo detectar nada, hasta que un día, nosotros por lo general entonces, yo laburaba de tarde, dormía hasta el mediodía más o menos, y, y mi hermano, que por lo general entrenaba a la mañana, le habían pasado el entrenamiento a la tarde, entonces nos había invitado a mi pareja de ese entonces y a mí a ir a pasear al shopping alrededor de las 10 de la mañana. Y justamente por eso mi vieja me encuentra en la habitación semi muerto, totalmente inconsciente, con los ojos dados vuelta. Y ahí en el medio de la desesperación llaman a mi tío, que mi tío sabe primeros auxilios, y ni bien entró a la habitación, se dio cuenta que había como un ambiente medio pesado. Entonces inmediatamente abrió todas las ventanas y no recuerdo bien cuál fue el movimiento que hizo, pero como que me hizo presión en la nuca y yo empecé a vomitar como una espuma negra. Uf, Y después de esa espuma negra como que reaccioné, llamaron al médico y bueno, ahí me fui a la clínica La Trinidad de Quilmes. Y bueno, ahí cuando me sacaron sangre, me hicieron estudios sacándome sangre de la arteria, pudieron detectar que estaba intoxicado. Tenía, creo que si mal lo recuerdo, un 40% de la sangre intoxicada, del uf. oxígeno de la sangre intoxicada. Y bueno, me encerraron en una cámara hiperbárica, que eso te oxigena la sangre. Claro. Y bueno, te limpia. La recuperación es rápida, es algo sencillo, o sea, te tienen que oxigenar la sangre. Pero hasta que te lo detectan, son momentos que te separan de la vida o de la muerte. Ya la segunda vez
fue un Facundo, poco pará, te menos detengo leve. ahí. ¿Qué era lo que Sí. perdía? ¿Por dónde salía el monóxido de carbono? Mira, pasó dos veces ¿Lo supiste justamente en ese porque una vez- momento? justamente cuando venía la chica esta a quedarse en mi casa, nosotros teníamos un hogar en el living y justo las veces que habíamos estado disfrutando esos días de esa visita, nos habíamos encerrado en el living en varias ocasiones para ver películas y bueno, habíamos entendido que era justamente la pérdida De por ese parte hogar. del hogar, de ese hogar. Solucionaron el tema ese y después resulta que no era ahí la pérdida, sino la pérdida era que habían unos albañiles que habíamos tenido haciendo reparaciones en la casa, habían tapado la salida del gas al exterior y entonces todo ese gas Entraba. tóxico salía por el placar de mi pieza. Uf, qué peligro. O sea, Eh, te entraba el monóxido de carbono, en lugar de salir al exterior, volvía a entrar a la No, habitación. y qué impresionante entraba- cómo uno no puede, viste que no podés decir, no, había un olor, No, no, es un No, ambiente porque no se pesado. siente nada. No tenés No se nada. siente nada. Eso es lo que Por te eso- mata de esto. por eso, después de esa situación, compramos unos aparatitos que justamente te sirven para detectar ese malestar que hay en el ambiente. Cuando hay alguna pérdida o algo, el aparatito empieza a Facu, sonar. mira, lo Sí. que vos decís puede salvar vidas. Y Andy, vos preparaste justamente cuáles son estos aparatitos que son muy accesibles y que uno no lo tiene en cuenta, pero creo que hay que tenerlo en cuenta, no sé, como uno no se tiene en cuenta un botiquín en la casa, bueno, este aparatito. Comprar y tenerlo, ¿no? Un sensor que te avisa, te suena una alarma, se prende una luz roja si hay monóxido de carbono en el aire en cada ambiente de tu casa. Miren, los podemos mostrar ahora. Arrancan desde 60.000 pesos y lo tenés que colocar en cada ambiente que pueda haber monóxido en tu casa. En la cocina, en las habitaciones, en el living, en una altura específica. Acá te viene con todas las indicaciones, donde no hay correntada de aire. Mira, ayer para que pueda detectar. Ayer esto que estás mostrando vos ahora, había ese mismo modelo que ahora lo vi ahí a 23.000, estaba a 10.000 pesos. Obviamente Aumentó el costo, hay una demanda tragedia. que tiene que ver con la tragedia. Cómprenlo la semana que viene, pero cómprenlo. Un detalle, Andy, que me parece importante también agregar. Si vos lo vas a poner en la cocina, que es normalmente donde se coloca, porque uno dice, bueno, está cerca del calefón, entonces hay que hacerle una suerte de mantención porque la grasa que hay en el aire en la cocina puede tapar los sensores, pero es muy fácil mantenerlo. Haces una mantención por año, lavas unas felpitas que tienen para detectar y listo. Pero esto te salva la vida. Sí, porque Facu, si vos hubieras tenido esto en su momento, no te hubiera pasado. Primero, esta situación con tu novia de ese momento, y luego con tu hermano te pasó, ¿verdad? Que también Sí. estuviste al borde de la muerte. Sí, la segunda vez, yo habiendo vivido ya lo anterior, ya estaba con mi hermano en la pieza y en un momento me empecé a sentir mal, con mucho dolor de cabeza y cuando me senté en la cama para levantarme para ir a buscar alguna pastilla, algo que me calme el dolor de cabeza, noté que las piernas se me habían aflojado. Y ahí dije, es de nuevo el monóxido. Ya estabas Cuando lo, alerta. cuando lo llamo a mi hermano, le digo, Nahuel, mirá que me parece que me está pasando de nuevo lo del monóxido. Él agarra y me dice, me parece que a mí también. Él se levanta y va a la pieza de mi papá a avisarle y llega a avisarle a mis viejos y ni bien les comunica lo que estaba pasando, se desploma en la cama de mis papás. Uf, Ahí automáticamente mis viejos se levantaron, llamaron a la ambulancia y bueno, nos trasladaron de nuevo a la clínica Trinidad, nos pusieron en la cámara hiperbárica y a las 2 horas ya estábamos con la sangre oxigenada, limpia. Pero bueno, las 2 veces estuve al borde de la muerte. De hecho, como dije recién, la primera vez yo estuve a 20 minutos de morirme. Si a mi hermano ese día no le cambiaban el horario de la práctica, yo hoy no estoy saliendo acá al aire. Y Facu, bueno, y cuando vos escuchás lo que pasó ayer en Devoto y escuchás ese tipo de cosas, me imagino que te lleva a decir, ahí podría haber estado yo. sí, sin dudas, por eso le recomiendo a la gente que se compre estos aparatitos y otra cosa que nos recomendaron es hacer, viste, como esas salidas de aire en todas las habitaciones, en todas las habitaciones de la casa. Porque por lo menos esa leve correntada que puede salir por ahí te puede llegar a salvar la vida. mínimo, un dedo de ventana abierta ya te puede dar la Sí. diferencia entre la vida y la O muerte. una ventanita abierta
porque uno muchas veces en el trajín de al día por ahí se olvida. En cambio, ya teniendo estas salidas al exterior, que para que corra un poco de aire fresco, se puede olvidar de abrir un poquito la ventana, pero está cubierto por ese lado. Sí, o mantener la seguridad, están esas rejitas que están sobre todo en los departamentos viejos, y cuando uno remodela dice, no, tapámela. No, no la tapés, porque eso está por algo y es por esto. A esas rejitas justamente me refiero. Nosotros, una vez que pasamos esto, automáticamente mandamos a hacer esas rejitas en todas las habitaciones. Y bueno, yo ahora me mudé y en todas las habitaciones que tengo acá ahora en mi casa también están esas rejitas, porque te pueden terminar salvando la vida. Seguro. Bueno, te queremos agradecer, sabíamos toda tu historia por tu papá, que es nuestro compañero, que lo queremos mucho, pero la verdad queríamos escucharte a vos contándolo en primera persona y viendo cómo esto realmente te salvó la vida y cada cosa que pasa te lo recuerda, pero estuviste ahí, pegó en el palo realmente. Gracias, Facu. Gracias a ustedes. Un abrazo El enorme. sobreviviente Facundo Ventura. Javi, se está hablando de distintas hipótesis alrededor de lo que pasó con esta familia. Hay una, te la planteo para que me cuentes qué es lo que tenés vos de la investigación, que dice, pudo haber habido un mal funcionamiento en la caldera y había algunas endijas que habían sido tapadas con cinta para que de alguna manera el calor no se fuera. Y Rejillas. Que eso, rejillas tapadas. Esas rejillas de aireación, no las de salida al exterior de, por ejemplo, una estufa con tiro balanceado, sino las rejillas esas que hay en muchas casas, que muchos dicen, me entra por ahí el chiflete, ¿viste? Que uno dice, bueno, esas son para eso, justamente para airear. Están en lo alto, por lo general, para poder justamente que el aire recircule, entre o salga, depende el tipo de viento o de corriente que haya. Detectaron eso, que estaban obturadas. También detectaron en uno de las tuberías de la caldera fue el problema. Ya esto de por sí, los bomberos de la policía de la ciudad detectaron eso. La caldera era el problema, tenía uno de los tubos que estaban corroídos por el sarro y entonces por ahí también filtraba. Y lo que interpretan es que el monóxido no solamente se desprendía, sino que además avanzaba por los techos. Entre lo que es el aislamiento, la aislación, de lo que es las tejas, el techo y demás, y la losa, por allí caminó, empezó a caminar y se derramaba hacia adentro de la vivienda. Es decir, buscaba por como eso si fuera... tomó toda la casa. Por eso tomó prácticamente toda la casa, la parte en realidad, la habitación del primer piso y la del entrepiso. En el primer piso estaba el matrimonio de dueño de casa, de 70 años, de 73, 76 años, 74 años, y en el entrepiso, en las otras dos habitaciones, estaba el matrimonio, es decir, Andrés, hijo de esa pareja, que había venido afuera con su esposa francesa, y en otra habitación estaba la nena de 4 años, que termina muriendo, y el bebé que salva su vida de milagro verdaderamente. Es milagroso lo del bebé. La nena... Porque la nena, su hermanita se muere. Pero, ¿sabes dónde aparece? En la habitación de los papás. Es decir, lo que contaba Facu, es verdad. Te da, Te sentís mal y vas a avisarle a tus papás. De hecho, el dueño de casa apareció sentado en el inodoro. Probablemente también se Lo que descompuso. creen es que podría haberse sentido descompuesto, fue y cuando llegó allí se sentó y quedó muerto. Es como decía Facu, es cuestión de segundos. Hoy Crescenti me contaba, me dice, a ver, todos los que se salvaron cuentan lo mismo. Empiezan con un fuerte dolor de cabeza, mareo, y después prácticamente no se acuerdan de más nada porque se desvanecen. Hay que y caen entender que desplomados. son minutos, Javi, esto es lo que hay que ser consciente, no es que es un proceso que dura horas. Y no se percibe. Y nadie como se el da gas. cuenta. No te das No, cuenta. tiene el componente que tiene el gas para alertarte justamente de que está dando vuelta.